Bueno, seguimos la última parte. A ver, Jonathan. ¿Me escuchás, Jonathan? Perfecto. Perfecto, bueno, buenísimo. Sí, para todo la pregunta, ¿de qué depende entonces de tomar la decisión de salir o quedarnos en el lugar de, digamos, del avión o del accidente? Del territorio, del lugar, vamos a suponer que si es en el medio de la montaña, si es un lugar desértico, cuáles son los medios de supervivencia que tenemos también para estar en el lugar. Como que se hace un análisis conjunto, el estado de la tripulación, el estado de los pasajeros, cómo están, a ver si hay muchos enfermos y cómo es el tipo de lesiones que pueden llegar a tener. Y obviamente los medios con los que se cuentan. Bien, perfecto, buenísimo. Bien, bárbaro. Bueno, entonces, habíamos dicho cuáles eran las ventajas de permanecer en el lugar y ahora vamos a ver si tenemos, o sea, las oportunidades de rescate dependerán mucho, o en general, primero si hemos realizado contacto por radio, algún tipo de frecuencia. En este momento, a ver, el tema celular no es un tema menor, ¿eh? Todos tenemos un celular, los celulares existen, hay un montón de esto, ¿sí? Y entonces, por radio, por celular o de alguna manera hemos podido hacer contacto, está bueno. Quizás, inclusive ahora, del celular mandamos la posición, ¿no es cierto? Mandamos en Google, mandamos la posición, podemos decir, che, acá estamos, directamente. Bueno, otro tema es si el lugar o la situación donde estamos, ¿sí?, está cerca de la ruta aérea normal, donde estamos, donde se estaban haciendo. O sea, ustedes saben que hay aerovías, ¿sí?, en los cuales rutas aéreas circulando por todo, en todo el territorio. Entonces, bueno, si caímos cerca, vamos a tener mucha más oportunidad. ¿Por qué? Pues seguramente los patrones de búsqueda y salvamento que habrán visto, ¿sí? A propósito, ¿vieron, no? Búsqueda y salvamento. ¿Sí? Sí, lo pusimos. ¿Ok? ¿Y qué se acuerdan de búsqueda y salvamento? Hola. Sí, ¿Sí? Edu, se escucha. ¿Cómo? Que se escucha bien. ¿Qué se acuerdan de búsqueda y salvamento? ¿Qué digamos, qué cosas importantes hay que saber, digamos, en lo que es búsqueda y salvamento? Bien, primero los procesos de activación. Claro, bueno. El INSERFA, incertidumbre, alerfa, destrefa, ¿sí? ¿Ok? El desastre aéreo, cuando hay un destrefa, digamos, pasamos eso, empieza la búsqueda. ¿Qué otra cosa más en la búsqueda? El tema de cómo son las ubicaciones, el ELT, qué es lo que la ubicación, cómo funciona el seguimiento en el COSPAS y El el sistema COSPAS COSPAS-SARSAT. Bien, perfecto. ¿Qué era una LT? es una baliza, una red de balizas. Una radio baliza que de alguna manera informa a un centro mundial, ¿sí?, de que en las coordenadas del accidente envía un aviso. Entonces, esto ya nosotros tenemos que pensar en una situación de supervivencia que esa baliza que la tienen todas las aeronaves, antes eran solamente las aeronaves, digamos, de transporte aéreo, ahora ya inclusive aeronaves chicas, ¿sí?, aeronaves monomotores tienen esta radiobaliza que se activa por impacto,
en el momento del accidente. Entonces, también ayuda porque le pasa las coordenadas al centro, digamos, de emisión del COSPAS-SALSAT. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta o qué recuerda más de búsqueda y salvamento? Porque de la manera que nosotros sepamos que nos van a buscar, va a ser la manera que nosotros nos vamos a preparar para ser encontrados. ¿Se entiende esto, no? ¿Hola? Sí, 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 se entiende. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué más recuerdan? Hablamos de las fases, hablaron de la LT. ¿Qué otra cosa más? Bueno, el tema del lugar, que identificar el lugar, armar lo que pasa, una zona de contención barra protección, que después teníamos que realizar el proceso de identificación de los heridos. No, Después, pará, estamos hablando de búsqueda y salvamento. A ver, ¿qué otra cosa más hay que enterarse? Bueno, normalmente lo que se hace después de la fase se llama de estrés, fase y desastre aéreo, que los medios de búsqueda y salvamento salen a buscar, hay patrones de búsqueda, a eso me refiero, ¿sí? ¿Ok? Que arrancan, por supuesto, y se dividen la situación por la ruta aérea, ¿ok? Sobre la ruta, que la aeronave supuestamente, ¿sí? Estaba dirigiéndose. ¿Por qué? Pues normalmente una aeronave presenta lo que se llama un plan de vuelo. En el plan de vuelo dice yo voy a hacer esta ruta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo primero que se pide es la información. Segundo, habrán visto en el accidente de ayer que el último contacto, ¿sí? Que tuvo, o sea, ¿cuál fue el último contacto y dónde dijo la aeronave que estaban? ¿Sí? De tal manera, si los que vieron la película esta Viven, de Supervivencia de los Andes, decían que el último contacto que habían tenido era en Copiapó con una torre de control, por eso ellos pensaban que estaban del lado chileno, y en realidad estaban del otro lado. ¿Sí? Bueno, entonces, caímos cerca o no de la ruta aérea, donde nos van a buscar seguramente. El último contacto fue a tal hora, el avión debería estar en esta zona, y el primer lugar a donde se va o se envían los medios de búsqueda y salvamento son ahí. Bueno, también hay buenas oportunidades de rescate, retomando el tema, si las condiciones meteorológicas son buenas. Si tenemos un día como hoy, ¿sí? Por supuesto que se va a ver fácilmente, pero si hay una meteorología complicada, si llueve, si hay nubes, bueno, eso va a ser mucho más difícil de encontrar. Bueno, por el contrario, no tenemos buenas oportunidades de rescate, y acá estamos pensando entonces en salir digamos, a caminar, a buscar un punto. En primer lugar, si no pudimos hacer contacto por radio. O sea, esto es como importante, ¿no? No pudimos contactarnos, no había nada, no saben por dónde estamos. Segundo, si caímos lejos de la ruta aérea, las aeronaves por ahí se desvían por alguna situación de meteorología, sobre todo, y por ahí no van exactamente por la ruta aérea, entonces eso produce que si caíste lejos hay menos oportunidades, digamos, en lo que es el rescate. Por supuesto, si hay malas condiciones meteorológicas que no nos dejan ver la zona del accidente. ¿Sí? Y bueno, y dice, hay 6 días sin detectar indicios de búsqueda. Significa que hemos caído muy lejos. O sea, si nosotros a partir del momento del accidente empezamos a ver medios o aviones, ¿sí? Evidentemente nos están buscando. Ahora, si pasaron, como dice acá, 6 días sin detectar indicios de búsqueda, evidentemente caímos muy lejos de la ruta aérea, no saben dónde estamos, entonces ya no hay tantas oportunidades de que nos rescaten, ya es mucho más difícil. ¿Sí? Bueno, volvamos a las fases y hacer un repaso rápido de estas cosas, que es lo que me gustaría que
ustedes se quedaran con esto. Bueno, la fase de la supervivencia, primeros auxilios, refugio, alimentos, agua y señalamiento, el famoso PARAS. En el fuego está en el medio, después vamos a ver por qué. Primeros auxilios, todo lo necesario, y ya lo van a ver, como les dije, con un enfermero, en el momento del ejercicio de supervivencia, todo lo relacionado, si hubo alguna quemadura, asfixia, fractura, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo vamos a tratar, digamos, como primero auxilio, que es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Cosas importantes o cosas a tener en cuenta, ¿sí? La salud, en un estado completo, no solamente es que no tengamos heridas, fracturas, toda la historia, sino también cómo nos sentimos, ¿sí? Ya refiriéndonos al agua, un segundo tema de esto, ¿sí? Primero que es un elemento vital, el 60 o el 65% de nuestro peso corporal es agua. Tenemos una necesidad entre 2 litros y 2 litros y medio de agua diariamente. Fíjense lo importante que es el tema del agua en una situación de supervivencia. Perdemos agua a través de la orina, a través de la piel, la transpiración, los pulmones, ¿sí? Materia fecal, ¿sí? Todo eso genera pérdida del agua, ¿sí? Si no, nosotros estamos perdiendo normalmente en una situación cualquiera normal, un 2% diario de nuestro peso, ¿no?, corporal. Cuando nosotros llegamos a perder entre un 15 y un 20%, estamos en peligro de muerte. Yo les decía, hay una fase anterior, alrededor del 10%, de que empezamos inclusive a tener alucinaciones, problemas y toda la historia. Yo recuerdo en este ejercicio de supervivencia que yo les conté que hicimos ahí en la isla del Paraná, que habíamos sido divididos en grupos. Nuestro grupo, le dije, yo estaba encargado con otra persona de fabricar agua. Era esto, fabricar agua. Tratar de, estamos en una isla, había un pantano. No era que estábamos, estábamos un poco alejados del río, ¿sí? Y ¿viste? Entonces necesitamos procesar el agua. El agua del río Paraná es color marrón, no creen que es potable. Entonces había que hacer todo un proceso de potabilizar, y éramos 2 personas dedicadas a esto. El otro grupo no habían hecho esto, porque ellos dijeron, no, bueno, no importa, vamos al río, vamos a tomar agua cuando quieran. Bueno, en un momento, que fue el segundo día o el tercer día, yo recuerdo, nos estaban enseñando a desplazarnos de un árbol a otro por cuerdas y todo este tipo de cosas, ¿sí? Y una persona que evidentemente ya estaba con problemas de que había perdido, o sea, no habían tomado la cantidad de agua necesaria, estaba bastante deshidratado. Yo recuerdo agarrado a la soga en el medio de 2 árboles, colgado a 5 metros de altura, totalmente a los gritos, diciendo que él no se iba a mover de ahí. Los instructores lo sacaron, lo bajaron, por supuesto, y le dieron agua. Y el tipo, no sé, en 10, 20 minutos se recuperó. O sea, fíjense la importancia del tema del agua. Tema alimentos, ¿sí? Bueno, nos sirve para una serie de cosas, reponer sales. ¿Las sales para qué? Justamente para absorber el agua, ¿sí? Vitaminas, energía, bueno, etc. Esto es importante, digamos, de lo que es el agua y el alimento. Higiene, aseo corporal, temas importantes, no menores, ¿sí? Higiene de la ropa, higiene en la medida que podamos, ¿sí? La boca, los oídos, la nariz, la cara y pie y mano, en la medida de lo posible, porque todo ese tipo de cosas
nos va a preservar de enfermedades. Otro tema importante, el descanso. ¿Sí? Aunque usted crea, no, pero si estamos tirados todo el día, porque una cosa es estar tirado y otra cosa es descansar, porque la fatiga, primero que nos impide recuperarnos físicamente y sobre todo psíquicamente. Y segundo, que la fatiga facilita enfermedades, ¿ok? Y nos pone en una situación de estrés que nosotros no nos estamos dando cuenta. El estrés nos lleva a la ansiedad y a una serie de situaciones. Entonces, es importante el descanso. Cuidado de los pies, no menor, sobre todo si vamos a después caminar o después emprender algo así, porque nuestros pies van a ser fundamentales. No, mucha gente habla de que los que salieron caminando después de situaciones que el problema de los pies, de lo que se le ampollaron, de lo que se le lastimaron y lo que no les permitía avanzar a la velocidad que tenían que avanzar. Bueno, todo lo relacionado con las infecciones de piel, rasguños, heridas, picaduras, etcétera, no temas menores. La piel es la primera capa de protección frente al medio ambiente y sobre todo un medio ambiente adverso que tenemos, ¿no? Las afecciones intestinales. Normalmente los alimentos y el agua que tomamos y qué sé yo, nos complican y nos generan este tipo de cosas. Imagínense si en una situación, como les decía, normal como esto, estamos perdiendo un 2%, imagínense con una colitis, por un tema intestinal. Perdemos mucho más y nos podemos deshidratar mucho más fácilmente, ¿no? Bueno, detalles que los van a ver mucho más cuando hagamos el ejercicio, qué hacer frente a una hemorragia, qué hacer, digamos, cómo detener una hemorragia, cómo hacer un torniquete. Todas estas cosas las vamos a hacer, o lo van a ver mucho más prácticamente en el terreno. Las heridas, ¿sí? En la cabeza, en el cuello, en la mandíbula, bueno. Todas estas cosas las van a ver, ¿sí? Bueno, causas y síntomas de problemas de, digamos, de deshidratación, etcétera. Bueno, superficie, bueno, todo esto es relacionado, digamos, con toda la parte, con la primera parte del Pentágono, lo que es primeros auxilios, ¿no? Asfixia, shock, reacciones, todas las cosas que nos pueden suceder, digamos, en esta situación. ¿Qué es lo que hacer? Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? O lo van a ver después también cuando se haga el práctico de procedimientos de emergencia. Primeros auxilios, bueno, agua. De lo que estábamos hablando, ¿qué cosas tendríamos que tener en cuenta? Que es un elemento vital para sobrevivir, que se debe purificar antes de beberla. La forma, como les decía, yo les contaba de este ejercicio de supervivencia, ¿cómo hacíamos nosotros? Sacábamos del pantano y a veces del río, lo primero que hacíamos era hervirla. Los equipos de supervivencia, los sets de supervivencia tienen ciertas pastillas potabilizadoras, se llaman, o acá le dice purificadoras, sino gotas de yodo, ¿sí? Y después de eso hay que dejar por lo menos 30 minutos antes de beberla, dejar que se asiente. Filtros improvisados. Si tenemos un día de lluvia, el agua de lluvia es totalmente potable, ya les van a enseñar los métodos para copiar agua, ¿sí? Que es muy importante. Bueno, este tema de, ustedes dicen, pero la locura de beber la orina, sí, bueno, a veces la sed es tanto que a alguna persona se le ocurrió eso y lo ha hecho, y eso es
totalmente, imagínense, muy complicado. Bueno, no beber agua salada en general, ¿por qué? Hablan, dice que si la es solo mezclada con agua dulce, 5 partes de agua dulce por una de agua salada, justamente por esto. Mientras más agua salada incorporamos, más sal al organismo, más necesidades de agua y de hidratarnos y sed vamos a tener. Evitar transpirar. ¿Sí? El otro día veíamos en la supervivencia en el desierto, en un ejercicio que había que ponerse un impermeable o algo, ¿sí? Me decía, pero con el calor que hace, bueno, justamente era para evitar, para aislarnos del medio ambiente y para evitar que transpiráramos. Bueno, ahí tenemos tiempo, ¿sí? Sin, ¿cómo se llama? Sin agua. 10 días, 7 días, 2 días, estamos hablando de temperaturas, ¿no? A la derecha, en temperatura de alrededor de los 10 grados, 10 días. Hasta 30 grados, 7 días, y con 48 grados de temperatura, o sea, en un desierto, no más de 2 días, y chau, y se acabó. Estamos hablando de que perdemos, acuérdense, el 15 al 20%, ¿sí? La sed no es un indicio de la necesidad de agua. Dicen, ¿okay? Cuando nosotros tenemos sed, ya estamos deshidratados. Creo que ya lo sabían esto, ¿no? Pero cuando nosotros sentimos sed, no es que ahí nuestro cuerpo empieza, digamos, a incorporar agua. No, cuando nosotros sentimos sed, ya estamos deshidratados. O sea, rápidamente hay que incorporar agua. Bueno, si tenemos agua abundante, ¿sí? Beberla a intervalos regulares y en pequeñas cantidades. Bueno, ¿qué es lo que pasa si el agua que bebemos no es potable? Bueno, fuerte y abundante diarrea con sangre, fiebre y debilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Tratar de comer, ¿sí? Y sobre todo con arroz, ya saben por qué. El arroz seca, ¿no? Es astringente. Bueno, otra cosa, disentería, cólera, ¿sí? Sanguijuelas, todo este tipo de cosas que puedan tener agua que no es potable, agua que de un río, agua que no hicimos el proceso este que yo les decía de hervirla, ponerles pastillas potabilizadoras o yodo. El agua estancada, que también lo usamos en ese ejercicio, porque también lo teníamos que hacer, dejarla reposar, filtrarla, para tratar, digamos, de sacarle todos los contenidos y poder beberla. ¿Cómo encontrar agua? Bueno, ya veremos en el ejercicio, ya les demostrarán en el ejercicio cómo hacerlo. Refugio. Otra parte del Pentágono de supervivencia, vimos primero auxilio, vimos agua, pasamos a refugio. ¿Sí? Dependerá del tipo de protección que necesitemos. Necesitamos protegernos del frío, del calor, del viento, de la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en ese momento, cuando hicimos ese ejercicio, había 2 momentos muy complicados, que era a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, que es cuando los mosquitos se volvían locos. No sé si ustedes han estado, ¿vieron? Cuando uno está en el campo, ¿sí? ¿Ok? Que al amanecer y al anochecer los mosquitos parece que se vuelven locos. Bueno, en un momento teníamos en el brazo, parecía negro de mosquito. Era impresionante la cantidad de mosquitos que había en ese lugar. Entonces, cada uno de nosotros tenía un paracaídas que se suponía en ese momento que era con lo que nosotros nos íbamos a tener nuestro accidente, a caer o lo que sea. Nosotros habíamos elegido paracaídas grande y ahí nos metíamos los 8, que yo les hablaba del refugio. Bueno, la primera tarea a la noche, después que habíamos comido, lo que sea, era meternos ahí adentro
y matar todos los insectos que había, porque eran millones de mosquitos. Si no, era imposible dormir, imagínense lo que era. No nos dejaban usar off. Así que, o el detalle, en un momento usábamos, ¿sí? No era que no nos dejaran, sino que el off llega un momento en que no sirve para nada. Bueno, entonces, ¿de qué nos debemos proteger? De eso dependerá nuestro refugio. ¿De qué tiempo vamos a permanecer en ese refugio? ¿Cuánta gente? Bueno, todas estas cosas se las irán enseñando en el ejercicio práctico de supervivencia. Los recursos o qué tenemos disponible en la naturaleza, digamos, o que podemos recuperar del avión, y si tenemos alguna herramienta disponible, cuchillo, machete, para justamente fabricar ese refugio. Bueno, detalles de recomendaciones sobre el tema y sobre los tipos de refugio. Tipo de eso, tipo individual o tipo A. Van a hacer todo esto en el ejercicio, todo este tipo, ¿sí? Otro tipo de refugio. Bueno. Fuego, un tema importante, ¿sí? Si vamos a necesitar, sobre todo por el tema de dos cosas, el frío y por el tema de cocer, cocinar nuestros alimentos, lo que sea. A veces comer algo que obtenemos en la naturaleza como un animal, si no lo cocinamos, imposible. ¿Sí? Bueno, para hacer fuego, en el medio, digamos, ¿no? Si tenemos, por supuesto, un encendedor, un crique, buenísimo, pero normalmente esas cosas no las encontramos. Primero, no desperdiciar fósforos si los tenés, protegerlo de la humedad, llevar yesca consigo. Bueno, yesca es como si fuera unas pelucitas de madera que son altamente combustibles. Mantener leña si tenemos seca, cubrir las brasas, limpiar los alrededores del hoguera. Bueno, una serie de cosas que son importantes, pero por ahí alguno de ustedes es medio experto en esto, ¿no? En fogones, ¿no? Bueno, detalles para todo lo relacionado con fuego, ¿no? Bueno, procedimientos para aprender, métodos. Bueno, entramos en los últimos 10 minutos. Alimento, consideraciones generales. Podemos vivir sin alimentos, pero no podemos vivir sin agua. ¿Ok? Mientras menos trabajamos, menos alimentos necesitamos. Si tenemos algún tipo de racionamiento, si no podemos obtener, digamos, de la naturaleza, ni pescado, ni algún animal o algo para comer, pensemos lo que tenemos y después racionemos. ¿Ok? Todo lo que camina, vuelo, se arrastra de alimento. ¿Sí? Bien. Una serie de detalles que tengamos que tener en cuenta, que también vamos a ver en él. Formas de cocción de los alimentos, ahumado de alimentos. Vamos a la parte de señalamiento, la última parte del Pentágono de supervivencia. Las señales que deben hacerse, el tipo de señales. Muy importante, cuál es nuestro área de señales, porque uno dice, ¿qué significa un área de señales? Próximo al avión o cerca del lugar del accidente, generar una zona donde uno pueda amplificar, ¿sí?, de gran manera y pueda ser fácilmente visualizado desde el aire, ¿no? Siempre recuerden algo que es importante, el contraste de dónde estamos. Qué importante que es
el lugar donde estamos y si podemos poner, si es una zona verde, oscura o lo que sea, un paño blanco o algo. Recuerden también, se ven muchísimo y desde muy, muy lejos los espejos, todo lo relacionado con espejos con el sol. Es muy importante tener esto, ¿sí? Tener en cuenta esto. Lo primero cuando uno está volando un avión buscando algo es el espejo, inclusive guiarlo hacia la cabina donde uno piensa que debe estar el piloto, porque es impresionante desde lo lejos que se ven los espejos, ¿sí? Bueno, señales pirotécnicas, si las tenemos, o sea, estamos hablando de fumígenas, bengalas, ¿sí? Esto van a ser también en el ejercicio de supervivencia y hay que tenerlo en cuenta. Estas, por ejemplo, ¿sí? Por supuesto que si lo tienen, buenísimo. Orientación, detalles. ¿Se acuerdan que yo les dije de la última parte? Lo importante que es adaptarse al terreno. Y lo primero que tenemos que hacer es orientarnos. ¿Saben qué? Yo ya estaba leyendo libros, algo que se llama gimnasia cerebral o algo así. Cuando hablábamos de lo poco orientados que estamos, porque por una serie de cosas, ¿sí? Perdemos contacto. Hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur. Nosotros circulamos, salimos de nuestra casa, agarramos, viste, la calle, caminamos hasta un lugar y que... Ahora, estar orientado para empezar una caminata, ¿sí? O para lo que sea, ¿sí? Es muy importante ver a dónde está observar la naturaleza, observar el cielo, si tenemos brújula o no, ¿ok? Pared, tronco, árboles, tronco, bueno, todo este tipo de cosas lo van a ver. No vamos a entrar en mayor detalle porque es importante que en el momento en que hagamos el ejercicio van a rever y a practicar todo este tema, ¿sí? Específicamente esto, digamos, de observar el cielo para las caminatas, ¿no? Durante el día, la sombra más corta, el momento del reloj, bueno, todas estas cosas la van a aprender en supervivencia, ¿sí? La brújula, cómo usar una brújula. Bueno, y volvemos a la última parte. El paras y piensas. Un poco vimos todo lo relacionado con los primeros auxilios, con el agua, con alimentos, refugios y con la señalización. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta que quieran hacer, algún detalle o alguna cosa que quieran observar sobre el tema, sobre la charla de hoy? El orden de relevancia, digamos, del para si piensas sería para primeros auxilios, agua, refugio, alimento y señalización. Perfecto. Ah, ok. Lo más importante, acordate, si está herido, primero auxilio, lo que sea. Tuyo o de la tripulación o de los pasajeros, ¿sí? El segundo tema en importancia es el agua, por todo lo que vimos, ¿sí? Sí. Sin agua no podemos vivir y esto es muy importante. Tercero, el refugio para protegernos de las inclemencias, ¿sí? Alimentos, como dijimos, podemos vivir una semana sin comer, pero no podemos vivir sin agua. Y por último, la parte por ahí. ¿Cómo? Perdón, en el caso de tener pasajeros, digamos, también la locura que les agarra en determinadas situaciones. Por ahí, si les agarra hambre, por ejemplo, yo particularmente tuve una situación que no teníamos para comer con una amiga en un viaje y me agarró el mal humor, por ejemplo. Bueno, imagínate en una situación de supervivencia y vos pues tenías para tomar. Imagínate en una situación si no hay para tomar. Esta anécdota que yo les contaba del tipo agarrado a una soga a 5 metros de altura gritando, me decía, pues, ¿cómo se volvió loco el tipo esto? Bueno, problema de agua, lo bajaron, le dieron agua, lo hidrataron y en 10 minutos estaba hablando con nosotros de forma normal, me decía, pero estaba loco. Sí. Esa es
el orden de preeminencia de estos 5 elementos. ¿Alguna otra más? ¿Alguna otra charla más? ¿O pregunta o consulta? Bueno, ¿tienen claro ustedes cómo es cómo va a ser la supervivencia, cómo va a ser la materia esta, cómo la vamos a ver? Como le dije, hay 2 partes, una teórica y una práctica. Esta es una de las 3 clases teóricas que van a tener. Y a partir de ese momento, después vamos a ver en diciembre en qué momento se va a hacer el ejercicio de supervivencia en el agua y supervivencia, ¿sí? Que se va a hacer ahí en la zona de Mar del Plata. Y bueno, un poco la idea era hacer una introducción, decirle qué es lo importante. Hablamos de lo que es una actitud mental adecuada, del deseo de vivir. Bueno, estuvimos escuchándolo a Luis, que nos contó un poco cómo fue su historia y cómo él, o sea, ahí tenemos un caso de una supervivencia exitosa. Así que bueno, creo que estamos llegando al final. Yo les agradezco un montón. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, nos estaremos viendo para la próxima, que no sé si la daré yo o quizás ya uno de los chicos, que empiece a ver la parte, digamos, más específica de cada una de las cosas. Así que bueno, agradecidos. ¿Algo más, chicos? No, no, igualmente. No, gracias, Edu. Saludo a todos, el mejor. Espero que disfruten el fin de semana y nos estaremos viendo próximamente. Saludos. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Igualmente, buen fin de para todos. Chau, chau. Chao, chicos.